Bueno, hola, muchas gracias por la invitación a conversar precisamente en esta época que nos permita reflexionar un poco en esta relación el cuerpo y la sociedad, ¿no? En ese sentido, hay muchas miradas. A mi juicio hay como una manía occidental entre la aglomeración y el ensimismamiento, ¿no? Que son dos cosas importantísimas. No deja de sorprenderme que el distanciamiento social solamente tenga que ver con el tema corporal, ¿no? Lo corpóreo, y que eso no involucre también al ser, que son dos cosas como distintas, ¿no? Aparentemente la gente en el mundo occidental, en el cual vivimos hoy día, en un sistema basado precisamente en esta cosa del mostrarse, del ser, ¿no? Que lo vemos a diario, no solamente en el mundo del televisivo, del mundo del tema de la farándula, sino también de la propia persona de la ciudad, que guay, le gusta ser visto en alguna parte. Y hay cosas sorprendentes que no me ha dejado llamar la atención, que el otro día por casualidad veía en televisión, entre las noticias, una señora que la entrevistaban que iba al mall, que se abría por la pandemia, y no iba a comprar, sino que iba porque le preguntaba si tenía algo que comprar y dijo no, que no tenía plata, pero iba a mirar. Eso es sorprendente, que tiene que ver también con la soledad del ser, que es el distanciamiento social a la cual siempre nos han mantenido a través de la ilusión de que al estar juntos somos comunidad, somos sociedad. Y eso, si bien es cierto, lo había reflexionado antes, en este caso personal, mirándolo desde acá de Arequipa, en el lugar donde estoy, que es Valdivia hacia la costa, y ahora estamos contemporáneos un poco, verlo un poco y hacer un análisis también de cómo nosotros los mapuches entendemos el tema social. Entonces he ido reflexionando un poco también en esa sensación de estas diferencias culturales que abiertamente no son palpables, pero que uno empieza a darse cuenta en la medida en que la sociedad en general se ha visto en la obligación de encerrarse físicamente, ¿no? Porque a veces el encierro para mí no necesariamente tiene que ver con lo físico, sino también tiene que ver con lo espiritual, y uno lo ve, o sea, uno transita por las calles de la ciudad o transita por las aglomeraciones y en general la mayoría está ensimismada y está sola. Entonces, esos son como lo que me ha hecho reflexionar que no está, en realidad en mi caso no está en encierro, porque como vivo en el campo, me muevo, me transito y de alguna manera mi vida continúa no tan distinta como antes. La diferencia es que el no bajar a pueblo, que antes en general bajaba ciertas cosas muy específicas, a ver a los amigos, a algunos temas de trabajo, pero que en este caso, digamos, también el no bajar a pueblo, esta diferencia también territorial, ¿no? El pueblo como encerrado, la ciudad, esa muralla construida desde una concepción, no sé si occidental, pero al menos que tiene que ver con una especie de sociedades que se manejan de un tema de poder totalmente piramidales también, donde las ciudades son una especie de poder, de cárceles, de lugares cerrados. Hoy día eso se hace más evidente porque antes yo podía bajar cuando quisiera, en este minuto no puedo bajar y tampoco quiero bajar mucho, ¿no? Aunque también tengo muchas ganas ahora de darme cuenta y de ver a esos amigos, o sea, ese sentido del no encontrarse con el otro físicamente, al menos en mi caso, es totalmente distinto quizás al de la ciudad, que es la necesidad del otro por un drama de la soledad, ¿no? Mira, yo no soy tan optimista, ¿eh? En el sentido del cambio de la sociedad, el ser humano en general, yo no estoy hablando solamente de un pueblo, sino el ser humano en general, tiene esta tendencia como a encerrarse y lo que se le llama sacar lecciones para a veces continuar en lo mismo, ¿no? Yo creo que hoy día la pandemia es un poco más mediática en el sentido de globalización,
no es la primera vez que hemos estado expuestos como humanidad, me refiero en general a algún tipo de catástrofe, si es que le llama así, con ciertas amenazas a nuestra integridad física, ¿no? Pero hoy día, como vivimos en un mundo más globalizado, las cosas son mucho más rápidas, ¿no? Pero también por otro lado está esta otra posibilidad de la tecnología y la ciencia que te permite también responder más rápido también. Si bien antes las pandemias eran un poco más lentas, también eran más lentas en lograr una dimensión de sanidad, llamémosle así. Yo creo que los seres humanos como sociedad estamos siempre expuestos a que alguien se revele siempre frente a nosotros, porque de alguna manera somos en general un peligro, no solamente para nosotros mismos, sino para el planeta en general, ¿no? Entonces, lo que yo veo, las posibilidades precisamente están dadas en lo que estamos conversando. Aquí quiero volver al tema, lo que planteaste tú al inicio, el tema del arte. El tema del arte entendido como la forma de creación y la forma de manifestación del alma o del espíritu, o lo que le queramos llamar, ¿no? Es una mirada distinta. ¿Cómo esta mirada distinta empieza a permear? Que la mirada del arte siempre ha estado, pero empieza a permear más allá de los pequeños círculos, de los círculos que en definitiva que tienen que ver con esta búsqueda de la belleza en el sentido espiritual, en el sentido del alma, en el sentido del pasarlo bien, en el sentido que los mapuches le llamamos el buen vivir, ¿no? Que haya una armonía entre lo que tú vives y lo que eres, ¿no? El tema del ser y el estar, que en el caso mapuche es el incheñén, el soy, ¿no? Es lo que soy en todo, en esta relación con el espacio y con el territorio. Y quizás la labor que podamos tener los que de alguna manera trabajamos con la creación o con el arte es cómo permeamos una sociedad que disocia mucho las cosas, ¿no? Que las sociedades hoy día se estructuran de una manera tan parcelada que generamos estos clústeres, estos cuadritos, en la cual no cada cosa en su cuadrito, ¿no? Pero no somos capaces de hacer dialogar la misma enfermedad o la misma tristeza, las soledades están vistos como en el cuadro de los trastos negativos, y que sin embargo a lo mejor puede ser interesante, y eso es lo que de alguna manera el arte ha hecho, es precisamente es indagar sobre esos espacios y ponerlo de manifiesto y ver cómo lidiamos y cómo lo transformamos eso, no en una cosa que haya que ocultar, sino cómo sanamos a partir de esas visiones. Ahora, es interesante que este bichito que nos está preguntando de alguna manera, a mi juicio, que más que allá que un enemigo que a derrotar, más bien es alguien con que tenemos que dialogar, que se plantea a través de dos espacios territoriales nuestros, según lo que hemos podido escuchar y ver a través de la prensa, que es a través de los ojos, ¿no? Productores de lágrimas, a veces tienen que ver con la tristeza también, y del mirar, de una forma de mirar, y la nariz, el olfato, ¿no? Algo quizás nos está diciendo, tenemos que ver con eso. El respirar, con las mascarillas en las ciudades, la obligación de respirarte a ti mismo, de reconocer lo que tú eres, tus propios olores. Hay algo interesante que escribió Vicente Undurraga sobre el tema de la mascarilla y los olores que te vuelven, que es soportarte a ti mismo de la mascarilla, tu propia respiración, tus propios olores directamente. Entonces, no deja de ser interesante eso, como una aproximación y una reaproximación a tu cuerpo. Yo te graficaría un poco precisando esto del distanciamiento social, que en algún minuto he dicho a mí me viene muy bien, porque me gusta mi soledad en mi espacio, me gusta bajar a pueblo y compartir con los amigos, pero en general las grandes aglomeraciones nunca me he acostumbrado. Y siempre me ha sorprendido, por ejemplo, sobre todo los santiaguinos que a veces están todo el invierno juntos y después salen todos al mismo lugar a veranear, ¿no? Llenan las playas, llenan los balnearios y son la misma gente dando vueltas por todos los mismos lugares. Entonces no deja de ser sorprendente eso. Esa visión, por ejemplo, en lo territorial también ver el tema mapuche. ¿Por qué nosotros nunca hemos construido ciudades? Precisamente porque nos gusta el alejamiento social, somos menos efusivos en el término afectuoso, físico, pero somos muy afectuosos. Solo que la diferencia es que la gente cuando tuvo antes las casas, claro, tú necesitas tu espacio, nunca amontonados. Por eso nunca construimos grandes pueblos. Siempre la gente estaba a mucha distancia porque le gustaba un poco ese lo que podríamos llamar un cierto tipo de privacidad. Pero tampoco antes tú dejabas entrar o sea, el mundo mapuche no deja entrar a cualquiera a su casa, ¿no? Es la concepción de lo sagrado y el tema del territorio.
que eres parte de, eres importante. Yo, por ejemplo, hay muchos lugares acá en la cual nunca entro, porque es como respetar también el ambiente del otro, del espacio, no estoy hablando de gente, sino espacios territoriales donde existen espacios sagrados para nosotros, en la cual no andamos todos los días. También esta pandemia nos lleva a reflexionar sobre la crisis ambiental, que yo creo que es mucho más grave que el tema de la pandemia. La crisis que estamos viviendo hoy día, que esa sí que para mí es crisis, es precisamente esta falta de entender la realidad, la falta de comprender el mundo. ¿Ya? El saber que el río, aunque mucha gente dice el agua se pierde al ir al mar, no se pierde, porque está llevando, aparte de historia, está llevando sedimentos que permiten en los estuarios o en los lugares que hayan mariscos, le da riqueza a todo el lugar, permite la circulación del aire, las cascadas, permite otra vida, permite otro mundo. Entonces, esa agua que está corriendo, como dice mucha gente que corre, que hay que embalsar a los ríos, entubarlos, porque se está perdiendo. No se está perdiendo, está generando otra dinámica. Y eso yo creo que lo que nos puede producir esta pandemia es empezar a entender eso. Empezar a entender el cuento del agua, por ejemplo, que el tema del agua es muy político y no se ha tocado en Chile. 2 o 3 personas lo están tocando. Es impresentable que en Chile el agua sea privado. Yo no puedo ser dueño del agua, ¿ya? O sea, si alguien tiene que ser dueño, quizás son los pájaros o los pescados que viven en él, pero ¿cómo tú puedes ser dueño del agua? Y con esa mentalidad dejar sin agua a mucha gente, ¿no? Y eso sí es una verdadera pandemia y una verdadera crisis, que no nos atrevemos a reflexionar porque como no le toca a la mayoría, no funciona, ¿no? Y eso sí lo trasladamos a lo que está ocurriendo hoy día, como la gente, por ejemplo, tiene las posibilidades de tener una mejor salud, entonces sale nomás, ¿no? Que pasa mucho con el llamado barrio alto, que es como aparentemente la gente más inconsciente, precisamente porque no tiene que lidiar aparentemente con cosas como comunes, ¿no? Entender, por ejemplo, el valor del agua, entender el valor del salir o el movilizarse, ¿no? O el estar encerrado, ¿no? Aunque con sus privilegios tienen muchas más posibilidades digamos, de pasarlo mucho mejor que alguien que está en una población en Santiago. Entonces, son esas cosas, por ejemplo, que a lo mejor hoy día van a gatillar, a mi juicio, una crisis profunda del sistema, de empezar a entender el territorio y el hombre, ¿no? De empezar a entenderse como ser humano. Y vuelvo al tema que nos convoca, al tema para no escaparnos a muchas otras situaciones que puede ser, que es cómo nos hacemos nosotros, los poetas, los pintores, los músicos, para, en definitiva, no interpretar, sino dar cuenta de esta realidad que está pasando, o sea, ser este visor, este ojo que mira esta realidad de una perspectiva, no de la perspectiva que la soledad te permita crear más o no, ¿no? Porque la creación, para mi juicio, tiene que ver con un movimiento del alma, y eso se da encerrado o no. Evidentemente hay ciertas situaciones que lo gatillan, pero creo que hay mucho tema de cliché. Yo he estado encerrado un par de ratos y no se me ocurre en general nada, prefiero el movimiento para crear. Y en definitiva, la pregunta es eso, ¿cómo nosotros somos capaces de mirar y de alguna manera documentar, a lo mejor no el proceso, documentar creativamente esto que está ocurriendo? Entonces, yo soy mucho más optimista. Yo creo que hoy día es el turno del arte, como de la creación como tal, más allá de los opinólogos, de los opinólogos, de los políticos o incluso de las ciencias sociales. Yo creo que el arte puede dar mucho más cuenta de lo que está pasando hoy día. Bueno, lo de político, yo soy re poco político en general, o sea, tengo visión política y todo. Yo creo que hay diferentes temas que en realidad no son distintos. El tema político es súper fundamental. Todos los roles son fundamentales, al menos en el mundo mapuche funciona así. En mi caso no soy más que continuador de una serie de cosas, o sea, no soy el primero ni el último poeta que aborda los temas políticos y territoriales. En mi caso, que me he ido mucho más al tema más territorio con respecto a bosque, ¿no? Lo que tiene que ver con la revaloración, el reconocimiento de lo que tenemos, ya no como patrimonio, sino como conocimiento.
de lo que habita en nuestro territorio. Entonces ha ido por ahí un poco mi camino. Y mi labor dentro de la poesía también es bastante, no sé si errática, pero bastante lenta, es mucho más reflexivo. Es tratar de abordar otros tópicos que de alguna manera intenten traspasar algo de esta visión de mundo, ¿no? Jugando un poco con el lenguaje, que el lenguaje es absolutamente racional, intentando mapuchizar el castellano, y cosa que no es nuevo tampoco, que lo han hecho otros antes, pero al final de todo esto uno cumple de alguna manera un ciclo, y lo importante es tener claro cómo uno va transitando y cómo va viviendo en estos espacios, ¿no? Y cómo se va involucrando también. O sea, también mi interés ha sido en mirar y entender la cultura occidental. Me interesa sobremanera la tecnología, lo que está ocurriendo, esta otra visión del tema. Me interesa la física, precisamente por eso, porque allí hay una visión de mundo que a veces coincide con lo que nosotros entendemos, con lo que a nosotros nos dicen que son mitos, pero que a veces coinciden estas visiones antiguas que vienen y que la ciencia de alguna manera hoy día lo viene descubriendo y te viene a decir algo que ya lo sabías, pero tú dices, pero yo eso ya lo sabía. Solo que hoy día en la hipótesis teóricamente demostrable, ¿no? Entonces al final empieza a ver que el mundo, más allá de un mundo lineal que nos han contado, es un mundo circular en la cual todos, de alguna manera, en algún minuto nos empezamos como los perros a mordernos la cola, ¿no? A darnos vueltas en círculo. Y no deja de ser entretenido eso. Pensamos que vamos avanzando y en realidad nos vamos siguiendo la cola, ¿no? Entonces este mundo lineal que creíamos que partía desde un principio, llamémoslo desde el Big Bang o hasta la creación de no sé de quién, de las religiones, hasta un futuro en la cual no llegamos al paraíso, nos desintegraremos en la nada, pero no es un tema lineal, es posible que en este minuto en la cual yo estoy conversando aquí con ustedes vía tecnología, para nosotros o para mí específicamente están también mis abuelos, están otra gente, ¿no? Que en algún minuto estuvieron hablando aquí del tema. Y eso no deja de ser interesante. Porque cuántos, habían escuchado en el Chucao, por ejemplo, que viene a decirme que sí están escuchando también estos espacios de los cuales estábamos conversando. ¿Cuántas de estas conversaciones que estamos hablando hoy día, a lo mejor de otras cosas, cuando pasó, por ejemplo, las diferentes pestes al territorio mapuche, que llegó con los que venían de afuera, ¿no? También tuvieron que esconderse, encerrarse, mucha mortalidad. ¿Qué reflexionaron también respecto a eso? Sobre esa globalidad, sobre esos nuevos tiempos, ¿no? Quizás en este mismo lugar donde yo estoy, ¿cuántas conversaciones no debe haber ocurrido, ¿no? Y ahora yo conversando con un teléfono, con un mito que alguien podría decir de hace 70 años atrás que esto es brujería, ¿no? Si me veo a mí mismo desde afuera, mirando, conversando, con un teléfono, con un aparato, sobre un tronco, en un territorio, a lo mejor no es nuevo, esto ya ocurrió, ¿no? Y va a volver a ocurrir en algún minuto, solo que cambian las formas. La oralidad es un proceso en el cual tú vuelves a revivir, a construir. La oralidad es una forma de crear, de volver a crear de volver a crear realidad. Y eso es fundamental en el mundo mapuche. O sea, cuando tú cuentas historias de los antepasados, no estás contando una historia del pasado, ¿verdad? Al contarlo lo vuelves a hacer presente. O sea, de la persona que tú te acuerdas y estás hablando de ella, la traes a la memoria y la estás haciendo presente, la estás haciendo compartir contigo. Entonces, la visión de la oralidad en el mundo, en nuestro mundo, definitivamente cumple ese rol de mantener estas historias circulando, pero además mantener circulando un poco la vida, lo que somos como pueblo, lo que somos como familia, lo que somos como espacio territorial. Entonces, por eso es fundamental para nosotros ese recuerdo del territorio, que lo que tú estás haciendo, lo estás diciendo, no es algo nuevo. Es algo nuevo en el sentido en cómo lo estás planteando, en qué minuto lo estás haciendo, lo estás recreando. O sea, hay una especie de visión de que la oralidad es como ir haciendo arreglos, podríamos decir, de lo que se va construyendo en la vida, ¿no? ¿No? Y esto va y viene del pasado, o sea, no es lineal tampoco, es una cosa que, si yo estoy aquí ahora, pero aquí yo tengo una visión en la cual puedo mirar al pasado y el futuro que viene. Mi futuro tiene múltiples caminos, como mi pasado también tiene múltiples caminos. Entonces uno decide, como decía un amigo por ahí, el senderito que recorrer.
Y en ese sentido los pájaros o las aves son muy importantes también, porque te llevan, de alguna manera, te invitan a esos senderos, te invitan a adentrarte a los sueños. Y la oralidad cumple esa función. El relato, la poesía o el canto son como esos pajaritos que te invitan, de alguna manera, a adentrarte en un sendero. Eso es un poco la función de la oralidad. Para el mundo mapuche el sueño no es algo perdido, no es algo que tú, con el mundo occidental ya tienes que, el sueño al dormir, es algo, una etapa perdida. Tú en el sueño puedes aprender mucho, ¿no? De hecho, tú puedes guiar tus sueños para aprender, para cosas, para conocer, a través de plantas, de la medicina, el conocimiento antiguo, conectarte con vieja sabiduría. El sueño es un camino también, diferentes caminos, ¿no? Que te permiten encontrarte. Ahora, siempre para nosotros los animales o las aves siempre te están dando mensajes, o sea, están conversando contigo, están dialogando, como todo en el mundo, hay una interacción. No es que seamos unos seres inteligentes y separados que conocemos todo. O sea, ¿cómo yo puedo conocer más que un árbol que tiene 200, 500 años, ¿no? Pero sí también por otro lado puedo conocer, porque en mí también está la memoria de mis abuelos. Y esa memoria, a través de los sueños, es la que conversa con los árboles, es la que conversa con los pájaros, es la que conversa con la tierra, en definitiva. La memoria, ¿no? Y de ahí, de alguna manera, es el conocimiento. Por eso el conocimiento no es de uno, el conocimiento es lo que está, tanto en ti como en el territorio. Esa es un poco la relación. Bueno, en general los caminos precisamente vienen a partir de los sueños, pero hay una búsqueda también personal en cómo hacer este puente, ¿no? Cómo generar ventanas, porque en definitiva, como decía mi abuela, cuando uno escribe, cuando trabaja en la poesía, no es para hacerla uno, sino es para ser compartida. Y la poesía solamente cobra vida cuando es compartida por otros. Y esos otros, es decir, múltiples cultural, múltiples dimensionales, ¿no? Entonces mi visión es poética, al menos mi arte poética, si le podríamos llamar así, es que sean pequeñas ventanas que ayuden o que sean intrigantes para que aquel que lo escuche o lo lea se interese en buscar, en indagar más allá de esa ventana, o la entrada de un camino, que se empieza a adentrar en un sendero o en algún camino a veces sinuoso también, como el tema político, el tema territorial, que es mucho más sinuoso a lo mejor que el tema de los sueños como tal, como buscar la sabiduría a través de los sueños. Yo creo que a veces hay una visión del intercambio o del encuentro del conocimiento así como forzada. Yo creo que más bien es una especie, si queremos convivir juntos, como dice alguien por ahí, en realidad, o queremos al menos conocernos, tiene que ver con un tema de seducción. Y volvemos al tema nuevamente, por eso me interesa la poesía y el arte. Por eso dialogo bastante, no solamente, pero en realidad yo más que un escritor o un poeta me considero más bien un creador. Me gusta dialogar con la gente de la música, con la gente del teatro, con diversos espacios, ¿no? Pero igual a veces se plantea como algo nuevo, pero también es muy antiguo, como dice Cecilia Vicuña, ¿no? Si bien hay formatos adaptados, pero también es muy antiguo y pertenecen a todos los pueblos, incluidos los pueblos originarios europeos y al mundo. Esta forma de mostrar visualmente cosas puestas en escena y a veces que son también efímeras, ¿no? Que pasan, que solamente quedan en la memoria, en la retina. Por ejemplo, eso es una mirada que a mí me interesa explorar. Me interesa ir a mirar al otro lado. Yo siempre me he declarado más que poeta, voyerista profesional. Me gusta ir a mirar, me gusta ver lo que está pasando, reflexionar, subvertir un poco lo que debería o no debería ser. O sea, no soy ortodoxo nada, no tengo, en general me libero mucho de los prejuicios. Si bien soy muy prejuicioso, ¿no? Trato de que en realidad esos prejuicios se vayan y empezar a mirar, a entender. Y la única manera de entender es tratando de llegar a donde el otro está. Yo aprendí algo de mi abuela y que en realidad se lo agradezco a ella, que es la que me enseñó todo el tema. No pensar en que nosotros somos la periferia. O sea, siempre vamos a ser el centro, porque tú partes desde lo que tú sabes de tu conocimiento, eso es el centro de tu universo. Y desde ahí tú empiezas a mirar y a entender. O sea, el Mapuzungún, o el Mapuche Songún, o el Che Songún no se va a perder porque se oficialice o no se oficialice, ¿no?
el Chesemú se va a mantener en la medida en que nosotros sigamos pensando y sigamos actuando desde esa perspectiva, desde esa visión, desde ese visionar. Y está de alguna manera desde dentro, ¿no? El tema del territorio, el concepto del territorio, nosotros seguiremos siendo pueblo, reconozcan no o no nos reconozcan. No es un problema de reconocimiento, es un problema de ser, de querer ser. Y si tú eres perteneciente a un pueblo, eres parte de, ¿no? No, y ahí hay un tema, por ejemplo, complejo, porque la gente quiere, al menos desde el mundo de vista chileno, busca representatividad. Y yo no quiero representar a nadie, yo creo que muchos mapuches, o sea, somos pertenecientes a un pueblo que vivimos de una manera, y yo creo que eso es lo fundamental, la pertenencia. Y más allá de ser reconocido o no ser reconocido, y cuando uno tiene claro la pertenencia, todo lo demás se transforma en superfluo. Evidentemente hay cosas muy conflictivas, ¿no? La represión, el que hay que tomar decisiones políticas, y en ese sentido todas las decisiones políticas que ha tomado el pueblo mapuche son conscientes y válidas, ¿no? Tanto el tema de la resistencia política como también lo que hacen los movimientos de resistencia mapuche, que yo lo encuentro que también son necesarios, ¿no? Porque si no es imposible mover un sistema que evidentemente represivo como el Estado, como específicamente el Estado chileno y el Estado argentino también, ¿no? Y que de alguna manera como cultura busca imponer lo que el otro es. O sea, se ha impuesto en el mundo mapuche el concepto de diálogo, por ejemplo, si vamos al área política, ¿no? Nosotros siempre hemos sido reducidos, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, claro, nos venden como una gran logro de los mapuches el acuerdo de nueva imperial, que yo lo encuentro una nueva forma a través de la CONAD y de estos grupos de dividir al mundo mapuche. Si bien por la época de la erradicación nos quitaron las tierras, nos dividieron en las comunidades, los transformaron en reducciones. Después vinieron los otros y nos transformaron en campesinos. Después vienen los otros y la concertación y nos transformó en comunidades PJ, que llaman, de personalidad jurídica. Y hoy día lo que me preocupa, y entrando en la arena más política, hoy día el tema no plurinacional, que a mí me da susto. O sea, yo creo que sí, Chile necesita una nueva constitución, pero al nosotros aceptar una constitución plurinacional estamos aceptando que el Estado tenga que decidir sobre nosotros. Y yo no sé si todos los mapuches estamos de acuerdo que el Estado tenga que decidir lo que nosotros queremos hacer. Lo primero que mucha gente está planteando, y entre los que yo me incluyo, es que el Estado chileno debe crear su constitución y desde ahí hacer un reconocimiento que existe en otros pueblos. Reconocer de Estado a otro pueblo, pero no bajo el alero de un Estado, sino reconocer otro pueblo y generar nuevos parlamentos, a lo mejor, o nuevos tratados. Como hay pueblos que creo que ya lo están haciendo, Canadá creo que están haciendo nuevos tratados con los pueblos, ¿no? Empezar a hablar de temas de tratados, más que de incluirnos bajo un paraguas legal y darnos una nueva configuración de pueblo. Y eso es no reconocer el pueblo. O sea, el básico reconocimiento es decir, ya, vamos a generar una nueva constitución, esta constitución va a reconocer los tratados y a partir de ese reconocimiento empecemos a generar nuevos tratados, quizás nuevas formas de entenderlos, porque los tiempos han cambiado. Tenemos que replantearnos los tratados. Entonces, evidentemente ahí hay una forma de mirar y una forma clara que uno tiene de pensamiento. Pero eso a mí no me impide, por ejemplo, a lo mejor ir a la Universidad de los Andes porque necesito saber qué están pensando allí y qué están mirando. Estoy reflexionando, o sea, no ahora, sino hace rato, en el tema más concreto sobre restauración de bosque nativo que tiene que ver también que tiene que ver con una restauración cultural, ¿ya? Una reflexión ahí que no es solamente una restauración biológica, sino una restauración de mirar el territorio como como un reconocimiento al pueblo mapuche. Entonces hoy día, por ejemplo, ya que estamos llenos de plantaciones y cosas, hay una idea también de que hay que apuntar no solamente a la recuperación territorial como tal, sino a la recuperación territorial como tierra, sino recuperación de lo que teníamos, plantas antiguas, el bosque real que subyace bajo las plantaciones, que las semillas aún duermen ahí. Si las dejamos un tiempo, yo creo que igual van a aparecer, ¿no? Eso es un poco como
que me ha dado muchas vueltas en este tiempo, el tema, en tema de trabajo, de pensamiento, cómo entender, cómo generar una nueva forma de entender lo que los ecologistas llaman restauración, pero le cambiaría el nombre, le plantearía restablecimiento, volver a permitir que lo que está, lo que subyace en el territorio vuelva a surgir. Bueno, en la empresa tiene una obligatoriedad por la certificación FSC, pero más allá de la obligatoriedad, yo creo que también es un trabajo personal de ir generando conciencia, porque primero hay que generar conciencia de la importancia de esto, ¿ya? Porque si no hay conciencia, cualquier acto que hagamos va a ser un mero saludo a la bandera, como ocurre siempre, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, cuando CONAF dice estamos apoyando el bosque nativo y te regala un par de arbolitos. Para mí regalar un par de arbolitos no es potenciar el tema del bosque nativo. Primero hay que generar conciencia de la dinámica de un bosque. Después podemos ponernos a regalar arbolitos, ¿no? Bueno, agradecido de poder compartir estas reflexiones o esbozos de reflexiones y esperando ver hacia cuántos caminos nos va a llevar este bicho que nos está interpelando hoy día.